Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 2, y vamos a dar lectura a los versículos 7 al 11. Primera Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Inclinemos nuestros rostros y pidámosle al Señor la dirección. Padre eterno, nos presentamos delante de ti, agradecidos, Señor, porque en tu infinita gracia tú nos has llamado a salvación. Y por tu misericordia, Señor, estamos aquí. No porque somos en ningún sentido mejor que ninguna persona. No son nuestras obras las que nos han traído y conducido hasta ti, Señor, sino ha sido tu preciosa obra, esa obra en la cruz. Pero te agradecemos porque venciste a la muerte y hoy estamos reunidos en una fe victoriosa como pueblo que te ama, como pueblo que te adora, dispuestos a seguir siendo alimentados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y en medio de esto, a que tu Espíritu Santo lleve mucho fruto en nuestros corazones para que entonces seamos de edificación para nuestros hermanos y que el mundo nos conozca a través de que nosotros nos amamos los unos a los otros. Te suplicamos tu guía y dirección esta mañana, que me ayudes en mi debilidad y que utilices, Señor, tu Espíritu Santo con poder. En Cristo Jesús. Amén. Uno de esos recuerdos no muy gratos de mi niñez, aunque creo que en gran medida una niñez bastante en la misericordia del Señor buena, pero como todo niño, y probablemente no sé si a ti te haya sucedido, y tengas ese recuerdo de cosas que pasaban, una de las cosas más repetitivas que sucedían en mi hogar, quizá en muchos de los hogares, algo que no me gustaba mucho, era justamente cuando me mandaban a comprar algo a la tienda, ¿no? Entonces, en primera instancia, depende qué número de hermanos seas tú, probablemente este mandato iba para el mayor, ¿no? Pero es como una cuestión de grados, ¿no? Y al final termina yendo el del medio y justo ese era mi lugar, así que terminaba yendo a la tienda. Antes, a diferencia de ahora, que los tiempos son muy diferentes, probablemente nosotros no enviamos a nuestros hijos a las tiendas porque vivimos en tiempos distintos, ¿no? Pero antes era común ir a una tienda y que vaya un niño y que haga una compra, incluso con un billete, no sé, de 100 bolivianos, y sobre eso te pedían tus padres que no te hicieras engañar, ¿no? Tenías que como 5 o 6 años, o algunos un poquito más, vas a comprar un mandado y encima no te tienes que hacer engañar, ¿no? Así que un niño pequeño va quizá a comprar pan, leche y no tiene ni idea exactamente de qué es lo que debe buscar en un billete falso, ¿no? Sin embargo, cuando recibe entonces, hace la compra y recibe el billete, hace como que está viendo realmente
si hay algún defecto obvio para identificar si es falso o no, ¿no? Bueno, y después de eso lo guarda en su bolsillo, pensando entonces o asegurándose que está el billete correcto. Aunque ese es un ejemplo bastante sencillo, quizá para muchos en nuestra infancia, la vida, queridos hermanos, está lleno de momentos donde ponemos a prueba las cosas. Vivimos en un mundo de apariencias, vivimos en un mundo donde no todo lo que brilla es oro. Y en las escrituras, no por nada, nuestro Señor también nos hace múltiples llamados de advertencia para que nosotros tengamos un discernimiento de lo verdadero y de lo falso. A veces, sin embargo, somos como ese niño del ejemplo que si bien sabe que existe la falsedad, sin embargo no sabe exactamente en qué debe poner atención para darse cuenta si algo es o no verdadero. El apóstol Juan, en el pasaje que vamos a examinar esta mañana, con una profunda preocupación que parte de un amor hacia su congregación, nos muestra en esta carta, en este pasaje por supuesto, pero en toda la carta de manera general, distintivos o marcas que posee un creyente verdadero. Y lo hace con el propósito de darnos una seguridad bíblica. A diferencia de otros libros que nosotros tal vez no tenemos muy en claro cuál es el propósito del escritor, el apóstol Juan nos ha hecho esa tarea de una manera más sencilla. En el capítulo 5 de este libro, en el versículo 13, el apóstol Juan de manera directa nos dice la razón del por qué ha escrito esta carta. Y él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que ese es el propósito, es bastante claro. De ahí que al proveernos diferentes características, diferentes cualidades, diferentes marcas, diferentes distintivos que debe llevar un creyente, tienen ese propósito conectado para que nosotros tengamos la seguridad de que somos del Señor si llevamos esas cualidades, si llevamos esas marcas. Y por supuesto, no solamente que sea para nosotros un test, una prueba para ver si conocemos o no al Señor, sino que lo hace con el ánimo de que nosotros abundemos en esas gracias, que se pueda evidenciar realmente en nuestras vidas que llevamos esas marcas del Señor y que seguimos creciendo y se siguen desarrollando en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo que nos sirve para probar si estamos en el Señor, es una advertencia para quienes no poseen estos distintivos. Es un llamado de alerta para mirar con suma atención estas señales en nuestras vidas. Puede ser que estamos obviando muchas banderas que se están levantando y están anunciándonos que debemos estar alertas y que estamos en una condición preocupante. Sin embargo, a veces no sabemos cuáles son o simplemente no las estamos viendo ni prestamos la debida atención, y a veces puede ser porque incluso no sabemos cuáles son las marcas que debe poseer un cristiano. Algunos quizá hemos pensado que es suficiente con que venimos a la iglesia porque nuestros padres también venían y siempre nos han llevado y pues está bien. O tal vez algunos hemos sido bautizados y entendemos que este es un mandato, hemos expresado nuestra fe. Esa es otra marca, podríamos decir, que por supuesto tiene que ver con la vida de un cristiano. O podemos buscar otra razón que sea un distintivo de nuestra fe. Pero queremos ver por medio de las escrituras cuáles son aquellos distintivos que deben existir en nuestras vidas. Y si no hallamos estas marcas en nuestras vidas, que el Señor en su gracia use su palabra para despertarnos del adormecimiento, del error, del engaño, para llevarnos de las tinieblas a la luz admirable y que pongamos la confianza en Él. Así que teniendo esto en mente, vamos a examinar nuestro pasaje.
Y nos detendremos entonces a observar la marca del amor bíblico en los creyentes. Y ese es el título de nuestro sermón, el amor bíblico. Para el apóstol Juan, la marca o el distintivo del amor en la vida del creyente es esencial en su carta. No por nada, algunos lo han conocido como el apóstol, ¿no? Que habla del amor, el apóstol que nos explica abundantemente y tiene mucha razón. Es uno de los temas centrales en sus cartas y de manera especial en esta primera epístola. Si ustedes observan, aparece ahí en el capítulo 2, pero si dan simplemente la vuelta a la página y observan el capítulo 3, nuevamente aparece el tema del amor. Si van hasta el capítulo 4, se vuelve a repetir el tema del amor. Nuevamente está hablando del amor como un distintivo de la vida cristiana. En esta pequeña carta aparece 18 veces el tema del amor y ligado a una marca externa de un creyente. Así que, hermanos, esto es evidente en la carta del apóstol Juan y lo hace repetitivamente. ¿Por qué así? Porque hay una necesidad de repetirnos lo mismo de diferentes maneras, de diferentes ángulos en esta carta. Es por una razón importante, es para que nosotros podamos imprimir, sellar en nuestras vidas esta verdad. Si tú eres más o menos como yo, eres una persona que lidia con olvidar cosas importantes, ¿no? Pero Dios como buen maestro nos recalca con gracia una y otra vez la misma verdad para que esto se grabe en nuestros corazones. No sé si algunos han tenido esa experiencia, pero a mí me ha pasado y creo que otros se pueden identificar. Estando en nuestro hogar, en algún momento probablemente la mamá o el papá están haciendo el alimento y por alguna razón van a salir unos momentos, ¿no? Y tú estás ahí, probablemente con tus hermanos o hermanas, y se te encarga que pongas atención en la olla. Mira, van a pasar 10 minutos y tienes que bajar o tienes que apagar la olla. Nada más. Espera entonces, en 10 minutos ya va a estar cocido el arroz. Bueno, ¿y qué sucede? Nosotros decimos, sí, claro, no hay ningún problema. Y después, como de 45 minutos, empezamos a ver que el cuarto o los cuartos están ahí como que extraños, ya no podemos ver todo con claridad y entonces nos recordamos de lo que se nos había encargado y hemos perdido la noción de la realidad, nos hemos distraído y es hasta que ya es muy tarde que nos damos cuenta. Muchas veces en la vida cristiana somos lentos para escuchar con atención y entender. Es fácil oír lo que estamos diciendo, pero es distinto escuchar con atención y que eso se grabe en nuestros corazones. Pero Dios es tan bondadoso que lo repite una y otra vez como a un niño que se le necesita recalcar algo importante. Así que la importancia del amor en la vida del creyente es algo que no debe ser pasado por alto. Es una evidencia de nuestra salvación, de nuestra genuinidad como cristianos. Por eso no debemos ser negligentes en observar esta gracia y ver qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. No como el adolescente que no oyó la advertencia de sus padres o el mandato de sus padres y luego se dio cuenta hasta que fue muy tarde. No queremos que sea así con nuestras vidas. Así que para entender nuestro pasaje lo dividiremos en dos secciones básicas. Los versículos 7 al 8 sobre este amor bíblico, veremos que es el mandamiento supremo. Amor bíblico es el mandamiento supremo. En los versículos del 9 al 11 veremos que es la evidencia de nuestra fe. Así que esos son los dos puntos sencillos que hemos de considerar esta mañana. Los primeros versículos nos hablan, ahí el apóstol Juan, introduciéndonos de un mandamiento que no es nuevo, sino que está dándonos un mandamiento antiguo. No sé si te ha pasado en la lectura que ves algo como que te intriga, porque se repite que no es nuevo, que es antiguo y luego se dice que es nuevo, ¿no? Así que eso es lo que vamos a intentar explicar. Los versículos iniciales de la primera carta de Juan, si ustedes observan,
el versículo 3 del capítulo 2, unos versículos antes de lo que hemos leído, el apóstol Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, el capítulo empieza describiéndonos que la obediencia es una marca distintiva del cristiano. Dios ha puesto en los creyentes un nuevo deseo, un nuevo corazón, una nueva naturaleza que busca deleitarse en el obedecer. Así que después de mostrar este primer distintivo de la obediencia a los mandamientos del Señor, ahora el apóstol Juan pasa a darnos un ejemplo concreto de esa obediencia y utiliza el mandamiento del amor. Si bien ya establecido en los primeros versículos que esos mandamientos, ¿no? El que guarda los mandamientos del Señor es el que le ha conocido, habla en plural de los mandamientos, ahora nos da un ejemplo en singular, habla del mandamiento. La idea es poner a prueba esa obediencia en un ejemplo real, porque es fácil decir que uno es cristiano, es muy sencillo, pero el punto es que ahora quiere poner a prueba esa obediencia y que los oyentes puedan pasar a través de ese test. Así que el apóstol Pablo utiliza el mandamiento de mandamientos y se podría decir que es el distintivo de los distintivos de las marcas que debe tener un cristiano. ¿Y por qué así? ¿Cómo puede un solo mandamiento resumir todos los mandamientos? Bueno, puede hacerlo porque en particular este mandamiento es el mandamiento supremo. El amar es el resumen de toda la ley. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el resumen de toda la ley. Pueden encontrar eso en Marcos capítulo 12, versículos 30 al 31, donde básicamente resume toda la ley en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. De tal modo que si nosotros amamos, cumplimos toda la ley. Si amamos, guardamos los demás mandamientos. Así que este mandamiento es de suma importancia para ver si realmente somos o no verdaderos creyentes. Y el apóstol Juan inicia muy bien. Si se trata este punto del amor, él se dirige a sus oyentes como amados. Eso dice el versículo 6, ¿no? Hermanos amados. Es la manera apropiada, es un término que nos muestra su amor hacia ellos, está modelando lo que va a presentar ante ellos. Y es un mandamiento supremo que tiene dos cualidades. La primera cualidad de este mandamiento es que es un mandamiento antiguo. Dice, no es un mandamiento nuevo. Eso dice el versículo 7. No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. En otras palabras, recordando un poquito el contexto en el que están viviendo los oyentes del apóstol Juan, se había introducido un grupo conocido como los gnósticos, aquellos hombres que creían tener una revelación aparte de lo que Dios había entregado a los apóstoles, algo muy superior, algo novedoso, algo secreto que solamente algunas personas elevadas podían conocer. Pero el apóstol Juan viene a decirles, no es así. Lo que yo tengo para decirles es algo que no es una novedad. Él no estaba trayendo algo que nunca se había escuchado. Él por eso dice, les traigo un mandamiento antiguo, es decir, algo que ya habían sido enseñados. Y esa antigüedad de este mandamiento se puede ver al menos en tres maneras. Primero, es un mandamiento antiguo porque ya se había anunciado esto en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver pasajes como Levítico capítulo 19, versículo 18 o Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, mostrando que el mandamiento del amor ya fue anunciado incluso en el Antiguo Testamento. Dice Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Y Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que no era algo que nunca en la historia del cristianismo se había anunciado y de pronto sale el apóstol Juan con una novedad. Además, en segundo lugar, este es un mandamiento antiguo porque Jesús les dio este mandamiento a los apóstoles primero. Es decir, antes de que se formen los creyentes como resultado de la predicación de los apóstoles, Cristo ya había anunciado este mandamiento en Mateo capítulo 22, versículos 38 al 40, donde dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo mismo se repite en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Así que es antiguo porque ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Además, nuestro Señor Jesucristo lo había anunciado cuando Él hizo su ministerio. Y en tercer lugar, es antiguo en el sentido de que estos creyentes a los que se dirige el apóstol Juan habían recibido este mensaje de los apóstoles desde el principio. Es decir, que el amarse entre hermanos viene a ser parte del mensaje básico, fundamental del Evangelio. En otras palabras, una vez que somos desbordados por el amor de Dios expresado en Jesucristo, somos habilitados para amar a nuestros hermanos. El Evangelio, si bien es aceptado de manera individual, es una regeneración individual que sucede en cada uno de nuestros corazones, siempre tuvo el propósito de reflejar una comunión entre hermanos. Y el amor es el vínculo de esa comunión. Entonces, no es algo nuevo que esté trayendo el apóstol Juan. Y aquí debemos hacer una observación importante de la lucha que tuvo que lidiar el apóstol Juan con esos falsos maestros. Hemos dicho ya que los gnósticos estaban pregonando tener un mensaje mucho más espiritual, algo novedoso. Y la gente, lamentablemente, le dio bastante lugar y por eso fue necesario que el apóstol Juan escribiese esta carta. ¿Y por qué es eso, hermanos? Porque la gente siempre tiene curiosidad de aquello que es nuevo. No sé si aquí sea como pasa en Cochabamba. Allá en Cochabamba, en el mercado más grande, en la cancha, hay gente que habla bastante, ¿no? Y está vendiéndote cosas, el elixir de la vida, ¿no? Y toda la gente se acerca y les encanta esa novedad que está trayendo. Es así. La gente está buscando lo novedoso. Pero la manera de contrarrestar esas enseñanzas falsas con ese maquillaje de novedad no fue buscando otra novedad. El apóstol Juan no dijo, ¿y ahora qué hacemos? Los falsos maestros se están llevando a los creyentes, están aquí innovando cosas muy atractivas. ¿Qué hacemos para competir con estos falsos maestros? Muy bien, ¿qué tal si nosotros también innovamos? ¿Acaso ellos son los únicos que pueden innovar? Pero el apóstol Juan no pensó eso por un solo instante. Él tenía claro que el mensaje de Dios ya se ha establecido antiguamente y es sobre lo verdadero que nosotros nos asentamos, sobre lo antiguo. Jeremías, el profeta Jeremías, el capítulo 6, versículo 16, lo expresa muy bien en un pasaje que creo que es bastante conocido para nosotros. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mira eso, interesante. Ya el pueblo de Israel, siglos antes, tenía esa curiosidad de lo que es atrayente, de lo novedoso, pero el mensaje del Señor siempre ha sido el mismo. Paraos en las sendas antiguas. Como pueden ver, ese es un problema del corazón del hombre. Siempre estamos buscando algo distinto a lo ya establecido, algo que se acomode a lo que nosotros queremos oír, en vez de buscar lo que Dios ya ha dicho
lo que el Señor ha manifestado. Por eso, en esta ciudad, como en otras, proliferan muy bien movimientos que traen mensajes novedosos de Dios, porque no es suficiente con lo que Dios ya ha dicho. Hay algo atractivo que sentimos en descubrir algo nuevo. Pero en la vida cristiana, las cosas nuevas siempre se construyen sobre el fundamento de algo viejo. Lo nuevo no puede existir aparte de lo antiguo. Lo antiguo es la base para que nosotros descansemos en las realidades nuevas que trae el Evangelio y juntos forman una estructura mucho más fuerte. Y esa es exactamente la segunda cualidad del mandamiento supremo. Ya hemos dicho que es un mandamiento antiguo, pero luego continúa el apóstol ahí en el versículo 8 y nos dice, os escribo un mandamiento nuevo, ¿no? Que es verdadero en él y en vosotros. ¿Cómo es esto entonces, pastor? El apóstol Juan acaba de decir que no escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Ahora está diciendo, escribo un mandamiento nuevo. ¿Es antiguo o es nuevo? ¿Cómo es este asunto? La respuesta es antiguo y es nuevo. Eso es lo que dice el pasaje. Pero no es nuevo en el sentido que acabamos de explicar, que Dios nunca haya dicho nada al respecto, sino que es nuevo en una nueva cualidad. Esto es lo que le ha sucedido al mandamiento del amor. Ha adquirido una nueva cualidad. Y el mismo pasaje nos dice por qué y en quién este nuevo mandamiento ha adquirido una nueva realidad. Dice, os escribo un mandamiento que es verdadero en él. ¿Quién es ese él? Por supuesto, se refiere a Jesucristo. En otras palabras, esta nueva realidad que ha adquirido este mandamiento es por la obra de Jesucristo. Juan está diciendo, debido a la obra de Jesucristo, este mandamiento se ha renovado, se ha ampliado, se ha completado. Quiero darles un ejemplo, quizá que pueda ayudarnos a entender esta descripción de adquirir una nueva realidad con base en el mandamiento del amor. Hay momentos en la historia, hablando especialmente, tomo un ejemplo que aquí tal vez es bastante conocido, ¿no? Porque somos deportistas, creo la mayoría, que ha habido atletas que son tan buenos en lo que hacen que a menudo su impacto en el deporte que practican hace que cambie para siempre ese deporte. Adquiere una nueva faceta, ya no es lo que era hasta ese punto. Lo mismo se puede decir en otros campos, por ejemplo, la medicina, cuando aparece un personaje y de pronto revoluciona la medicina y deja de ser lo que era hasta ese momento. Podemos pensar lo mismo en otros campos como la literatura, etcétera. Personajes cuyo impacto ha sido tan amplio que han revolucionado para siempre su rama. Y esa es la idea de nuestro pasaje. Si esto se puede decir de personas en diferentes campos, ¿cuánto más podemos hablar de Jesucristo, cómo Él ha impactado a través de su vida y de su obra y le ha dado una nueva característica, le ha dado un rostro al mandamiento del amor? Hasta ese momento quizá entendían el mandamiento, pero ahora alguien que lo ha vivido en carne ha revelado para nosotros una nueva realidad. ¿Y cómo es que Él lo ha hecho? Él se ha presentado como el modelo de este mandamiento. Fue Jesús quien mostró esta realidad de una manera concreta. Hay muchos pasajes que nos hablan de ese amor que Él ha descrito, que Él ha realizado y que ha demostrado por nosotros. Pero uno de esos que me agradan bastante, y es bastante igual recordado por muchos de los creyentes, se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice el pasaje, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La clase de vida de nuestro Señor Jesucristo ejemplifica su amor y trae esta nueva cualidad. Entender que Cristo, todo lo que Él hizo, lo hizo por hombres inmerecedores como nosotros, nos llama fuertemente la atención. Él no vino a amar a aquellos que las personas esperaríamos, ¿no? ¿Cuál fue una de las quejas constantes de los escribas y de los fariseos hacia Jesús? Bueno, dentro de todas, pero había una que se repetía. ¿Por qué come con las prostitutas y con los publicanos? ¿Por qué? En otras palabras, ellos decían, Él debería estar con nosotros. Porque si Él es Dios y Él conoce los corazones, Él debería saber que nosotros somos buenos. Pero Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido. Por supuesto, esos fariseos, nuestro Señor se lo dijo más adelante, eran sepulcros blanqueados. Sin embargo, esta clase de amor del Señor nos muestra un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor hasta el límite que fue demostrado en diferentes momentos de su ministerio. Incluso al llegar a la parte final de su vida, como estos días hemos estado recordando la Semana Santa. Dentro del ministerio del Señor, otra de las grandes preguntas de los discípulos, porque no entendían qué clase de reino estaba trayendo el Señor, y ellos estaban pensando que se trataba de liberarles de la esclavitud de los romanos, cuando la liberación del Señor era mucho más grande que algo externo, la liberación del corazón que era preso del pecado. Pero los discípulos no lo entendían. Así que muchas veces, pensando en esos términos de una liberación externa del imperio romano, le preguntaban al Señor, ¿quién de nosotros va a estar en tu reino, en la derecha o en la izquierda? ¿Cuál? ¿Podemos estar nosotros? ¿Seremos nosotros? Y habían peticiones de por medio. Imagínate, el Señor está haciendo todo su ministerio y los discípulos le salen con estas preguntas. Pero muchas veces Él, no solamente con sus respuestas en palabras, pero con sus acciones, estaba demostrando la clase de amor que tenía por ellos. Como está evidenciado en el libro de Juan, en el capítulo 13, el versículo 1, en medio de lo que estaba sucediendo, antes de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado, dice, y él expresa ese sentir, cómo había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Era gente que no entendía a la primera, de hecho no entendió hasta después de que Jesús resucitó por la obra del Espíritu Santo, pero aún así, con sus debilidades, con sus tropiezos, siendo indignos, el Señor los amó hasta el fin. Es difícil amar sacrificialmente, es difícil amar sin límite, amar incondicionalmente, pues con frecuencia nos cansamos, hermanos. Pero nuestro Señor nos demuestra que Él toma el lugar más pequeño, más insignificante, ejemplificándonos entonces su amor. Eso es lo que pasa también en esa última cena cuando Él les lava los pies, demostrando entonces la clase de amor que Él tenía por ellos. Es a esto que se refiere nuestro pasaje, que es nuevo. Es nuevo porque ha cambiado lo que tal vez era como en una sombra, y ahora se ha hecho visible en Cristo. Cristo lo ha ampliado, Cristo lo ha completado. Ahora ya no solamente podemos decir, debo amar al Señor y a mi prójimo, sino ahora tengo a Cristo de una manera visible y su vida que me alientan y son la fuente para que yo ame a otros. Para nosotros muchas veces es difícil amar, ¿no? Y esto se evidencia fácilmente en la falta de perdón cuando nosotros lidiamos con otras personas que nos han herido. Decimos, no, ya ha sido suficiente. Tantas veces, una vez más, no entiende, no hay cambio en esta persona, ya estoy cansado. De hecho, para nosotros es imposible hacer esto. Pero ahora, a partir de lo que Cristo ha hecho y de su obra por nosotros,
y por el poder del Espíritu Santo hay una nueva realidad en el creyente. Él es desbordado por el amor del Señor y puede amar a sus hermanos. Y eso es lo que continúa diciendo el versículo 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, es decir, en Cristo, pero no se queda ahí. Lo que Cristo ha hecho, esa nueva realidad que ha ejemplificado para nosotros, para los que son de Él, ahora también es una realidad en vosotros. Eso dice, es verdadero en Él y en vosotros. Este mandamiento entonces es en nosotros también, es nuevo en nosotros. Antes, que estábamos en nuestros delitos y pecados, no podíamos amar a nuestro prójimo, solo pensábamos en nosotros mismos, pero ahora el Señor nos capacita para amar como hemos sido amados. Este es un nuevo amor, un amor que el mundo nunca había visto, un amor desconocido que lo cambia todo y que cambia y capacita al creyente. John Stott dijo lo siguiente refiriéndose al amor: si lo que buscas es una definición del amor, no deberías buscarla en un diccionario, sino en el Calvario. Esa obra del Señor manifestada en la cruz ha capacitado ahora a los creyentes. Es por ese amor del Señor derramado en nuestros corazones que podemos ir la milla extra, que podemos descender como Cristo lo ha hecho, que podemos llevar las cargas de los otros como Cristo llevó nuestras cargas. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por supuesto, nuestro amor no es un amor perfecto. Sin embargo, por la obra de Cristo y por la unión que nosotros tenemos en Él, ahora esta es una nueva realidad en nosotros. Cada vez, por lo tanto, estaremos menos centrados en nosotros y más centrados en los demás. Luego del pasaje, habernos explicado estas cualidades, dice que la oscuridad está pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esa es la parte final del versículo 8. La luz verdadera ya alumbra. ¿Dónde es que está pasando la oscuridad? Eso es lo que debemos preguntarnos. Algunos comentaristas piensan que se refiere a la oscuridad en el mundo de tinieblas en el que vivimos. Es decir, que cuando Cristo viene a nuestras vidas y ahora el creyente es regenerado, lleva la luz de Cristo en un mundo de oscuridad. Está brillando en medio de la oscuridad. La luz de Cristo en nuestras vidas empieza a iluminar este mundo en tinieblas. Donde sea que Dios nos ponga, en otras palabras, hay una luz y hay un efecto alrededor de los que nos rodean. ¿Qué sucede cuando tú llevas la luz? Empieza a disiparse la oscuridad. Así que esa obra de nuestro Señor, esa luz verdadera que ha entrado en nuestras vidas, está avanzando, empieza a alumbrar. Por otro lado, también algunos creen que cuando se refiere a que las tinieblas van pasando y que aumenta cada vez más esa luz verdadera, se refiere a la oscuridad misma de nuestros corazones. Es decir, que cada vez que Cristo se acerca al corazón del creyente, cuando Él lo hace, alumbra su vida y por supuesto va morando en Él, brillando y destruyendo las tinieblas en nuestros propios corazones. Así que nosotros empezamos a experimentar la luz del Señor en nosotros mismos. Una observación más en este primer punto que quisiera hacer. El amor que está manifestado acá en el ejemplo de Jesucristo está atado a una acción de Cristo. A veces nosotros pensamos de manera bastante emocional, ¿no? Bastante sentimental, y pensamos que el amor es más un sentimiento que una acción. Pero en realidad, en el ejemplo que nos da Jesucristo, enfatiza primero su obra. Es en Él, es en lo que Él ha hecho que nosotros conocemos y experimentamos esta nueva realidad. Por supuesto, hermanos, esto ha de cambiar nuestras vidas y tiene un efecto poderoso.
porque significa que muchas veces no vamos a tener ese sentido o deseo natural de amar a otros, como a veces nos imaginamos que es. Debo sentir algo para amar, pero en realidad es una convicción, es una acción que se manifiesta en una obra concreta. Habiendo visto esto, nos moveremos al segundo encabezado. Este mandamiento supremo, el amor bíblico, también es la evidencia de nuestra fe. Los versículos 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este mandamiento, como ya hemos dicho, es sumamente importante porque revela si somos o no del Señor. Hay algunos, en otras palabras, está diciendo el apóstol Juan, que son falsificaciones y son identificados en los versículos 9 y en el versículo 11. Aunque toda la carta en sí, como ya hemos dicho, enfatiza simplemente que hay dos tipos de personas, que hay dos tipos de familia: o perteneces al Señor y por lo tanto reflejas su carácter, o no le perteneces a Él y le perteneces a Satanás y reflejarás el carácter de Satanás. El capítulo 3 de hecho es mucho más específico. En el versículo 1 empieza a describir cuál es la nueva realidad de los cristianos. Este pasaje también tan conocido: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo identifica a los creyentes? Como hijos de Dios. Más adelante, en ese mismo capítulo 3, verso 10, el apóstol muestra que hay una diferencia entre los hijos de Dios y los llama básicamente hijos del diablo a aquellos que no son del Señor. Eso dice el verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En otras palabras, a lo largo de esta carta hay una identidad familiar que se evidencia a través de esas marcas. O bien amas, y eso es una evidencia de que tú le perteneces al Señor, y si no amas, es una marca de que le perteneces al diablo. Para el apóstol Juan no hay medias tintas. No estás tú ahí en un término intermedio. Solo hay dos familias, no hay más. Solo hay dos tipos de personas. Y nuestro pasaje habla de alguien que dice que está en la luz. Por eso es importante notar las palabras, ¿no? Alguien que dice que está en la luz. Decir que estar en la luz es una cosa y estar en la luz es otra cosa muy distinta. Y el pasaje habla básicamente de esos dos tipos de personas. Alguien que es falso delante del Señor, pero dice que está en la luz, o sea, dice que es creyente, se identifica como un nuevo cristiano, pero no hay una demostración de eso en su vida. ¿Y cuál es la prueba? No ama. Y no amar a nuestros hermanos es una contradicción total, pues si no amas a tu hermano, odias a tu hermano. Y eso está reflejando la oscuridad en tu corazón. En otras palabras, que aún no tienes luz. Por supuesto, no tiene ningún valor, ningún sentido decir que estás en la luz, pero en realidad estás en la oscuridad. Este llamado o esta advertencia, no solo en este pasaje, sino en otros también, se hace constante. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es fácil decir que tú amas a Cristo, pero si eso no se refleja concretamente en el amor a tus hermanos, no tiene sentido. Sin la luz de la salvación no podemos amar a nuestros hermanos. Pero si hemos experimentado el amor de Dios, es imposible no ser afectados por ese amor. Es imposible permanecer siendo los mismos si hemos recibido esos rayos de luz de la gracia del Señor. En algún momento un pastor ilustraba el hecho de que nosotros debemos ser afectados cuando tenemos un encuentro genuino con el Señor. Él decía lo siguiente: imagínense que yo he llegado este día y llego un poco como que ahí agobiado y les digo, hermanos, discúlpenme
que llegue así, quizá un poco atrasado, pero es que tuve un pequeño accidente. Pasó un camión como a 100 kilómetros por hora por la avenida que venía, y mientras yo cruzaba la calle me golpeó, pero bueno, gracias a Dios estoy aquí, así que no tengo nada, ninguna herida, ningún rasguño. Ustedes van a decir, o el hermano o el pastor está mal, estaba alucinando, ¿no? ¿Fue un sueño? ¿Está loco o nos está mintiendo? Porque si tú tienes un choque, un impacto con un camión a 100 kilómetros por hora, tú no vas a salir así ileso, ¿no? Eso es algo que no se ajusta a la realidad. Y entonces la pregunta que hacía el pastor luego decía, muy bien, así entonces, si nosotros nos hacemos conscientes de esa realidad, ¿cómo es posible que muchas personas, digamos, que hemos conocido al Señor, pero seguimos siendo exactamente los mismos y no hay evidencias en nuestras vidas de que hayamos tenido un encuentro con Dios? Y si tú dices que eres cristiano, debe haber marcas en eso, ¿no? ¿Qué es más grande, un camión o Dios? La respuesta creo que es obvia, ¿no? Entonces, ¿es posible haber experimentado el amor de Dios y no amar? ¿Es posible haber sido inundado por una gracia desbordante del Señor y no poder perdonar? Si tanto se nos ha perdonado a nosotros, si se nos ha sacado del lodo de donde nos encontrábamos, entonces hay algo que está sucediendo en nuestro corazón. Si se despierta un sentimiento en nuestros corazones, debemos presentarlo delante de Dios. Porque para ser honestos con ustedes, queridos hermanos, no sé si te pasa a ti, pero con frecuencia yo no amo a mis hermanos como el Señor me ha amado a mí. No solamente que no los amo como el Señor me ha amado, sino que a veces me enojo, a veces los aborrezco. Pero ¿qué sucede cuando pasa eso en nuestros corazones por el remanente del pecado que todavía lidia con nosotros, con ese viejo hombre? Yo lo detecto y lo presento delante de Dios, porque entiendo ahora quién soy en Cristo. Cuando yo actúo de la manera opuesta y reflejo el aborrecimiento a los creyentes, estoy actuando más como Satanás y como el mundo que odia al pueblo de Dios. Pero el creyente que ha experimentado la gracia del Señor siempre va a tener razones suficientes en el Evangelio para amar, aun cuando ha sido golpeado o lastimado por sus hermanos. Es posible que entre nosotros, y va a suceder, hermanos, que vamos a tener conflictos. No debemos preocuparnos de eso, ¿no? Pero debemos preocuparnos si vamos a responder en amor, si vamos a perdonar. Eso es lo que debemos preocuparnos. No tenemos que tratar de vivir una vida de apariencia, ¿no? Donde todo está bien y fingimos, pero no arreglamos los problemas de nuestro corazón. Pero si hay algo que está pasando en mi corazón, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo hablándoles a sus discípulos y a toda esa audiencia que les seguía en cuanto al perdón? Él les dijo, si estás ahí, ¿no? Estás adorando al Señor, estás trayendo tu ofrenda al altar y de pronto te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Ni siquiera está diciendo si tú tenías algo contra esa persona. Deja ahí un rato tu ofrenda, ve y arregla, ponte a cuentas con tu hermano. ¿Por qué es tan importante el asunto del perdón? Porque refleja que hemos sido perdonados. Así que si eres creyente en el Señor, siempre tendrás motivos suficientes en el Evangelio para amar, aun cuando has sido golpeado o lastimado por tus hermanos. Y eso es lo que identifica el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y esta descripción está en un tiempo presente. O sea, es una práctica continua de amar. No significa, como ya hemos dicho, que no hay momentos en que nosotros
no pecamos y que nos enojamos con nuestros hermanos. Hay eso, y vamos a luchar con eso mientras estemos en esta vida. Pero el que ama realmente ha sido amado en el Señor, ahora puede amar y habita en esa luz. Eso significa vivir en Cristo. Hay un poder nuevo que ha transformado nuestras vidas. Hay un amor más grande que hemos conocido, que nos habilita para poder amar a otros. Esa es la realidad. Y por lo tanto, podemos amar a otros. En Él no hay tropiezo, ¿no? No es simplemente hablar, sino que lo que habla va acompañado de sus acciones. Este tema, como ya hemos dicho, se repite por todo el libro de Juan, y está en 1 Juan 3, 14, 15. Otra vez nos dice: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cómo compara el no amar a nuestros hermanos con asesinato? Y por otro lado, en esto, dice el Señor Jesucristo, verán que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. El amor es un rasgo indispensable en la familia de la fe. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí en Romanos 5:5: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como creyentes ahora poseemos el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo empieza? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y podemos seguir adelante, pero empieza con una nueva realidad, porque esto se nos ha dado en Cristo. Así que, aunque es un mandato, el llamado a amar es mucho más que una orden, es una nueva capacidad que se nos da. Y es mucho más que una capacidad, es una característica de los creyentes. Ahora es algo natural para el creyente amar a otros. Lo que antes no era así, ahora ha sido transformado por el Señor. Si Dios vive en ti, si compartes la vida de Jesucristo, esta es una evidencia de la presencia de Dios en tu vida, que amas a tus hermanos. Su amor en tu vida ha sido puesto en ti, y eso está produciendo amor hacia tus hermanos. El mandamiento entonces no era algo nuevo en el sentido de novedad, sino en el sentido de realidad. Y como esto ha sido algo tan fundamental en el mensaje de Cristo, este fue también la marca por el cual conocerían a los discípulos. Es una marca distintiva en ellos. ¿Puedes verlo, hermano? ¿Puedes darte cuenta que amar a tus hermanos está ligado a tu nueva naturaleza? Es algo natural. Cuando tú tienes una nueva pasión ahora, hay algo que te une. Es natural estar y amar a aquellos que aman lo que tú amas. Otro ejemplo bastante sencillo de ver es en los estadios, ¿no? Tú puedes estar ahí disfrutando con gente desconocida, porque tienes una pasión, tienes algo en común. Pero nuestra unión como cristianos es mucho más profundo que algo que ata a personas en este mundo. El apóstol Pablo también resalta esta realidad en 1 Tesalonicenses 4:9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. El apóstol Pablo no necesitaba enseñarles cómo amar. Ya tenían un mayor y mejor maestro que él, Dios mismo. En el Evangelio, cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, podemos darnos cuenta de la profundidad del amor de Dios para rescatarnos. Observamos su inmenso amor manifestado en la cruz. Así que el pasaje nos muestra lo que estamos viendo esta mañana, que si somos del Señor, esto es algo nuevo por causa de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. El amor bíblico es una evidencia del nuevo nacimiento, porque demuestra que hemos sido
amados. Concluyendo, hermanos, primero vemos que en la mente de Juan hay dos tipos de personas: los salvos y los que no lo son, los que caminan en la luz y los que están en tinieblas, los que aman y los que no aman. Además, hemos visto en los versículos 9 y 11 que se describe a un grupo como aquellos que no estaban en la luz, de los cuales todos nosotros hemos sido parte en algún momento. Sin embargo, por la gracia y misericordia del Señor, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros delitos y pecados, fuimos salvos. Además, hemos visto que esa oscuridad profunda en la que nos encontrábamos y que nos cegaba por completo ha sido destruida por la luz de nuestro Señor, lo que nos enseña que Dios puede salvar a cualquiera. Él nos salva al grupo de los buenos, de los agradables, de los religiosos, de los especiales, de los merecedores. Él nos salva a un grupo étnico en particular. Él salva a los que son nada, a los que son quien sea. Calificas para ser salvado si tú eres un pecador que está perdido en la oscuridad. Él vino para rescatar lo que se había perdido. Todos podemos salir de la oscuridad por la obra de Jesucristo, y es a través de su obra que brilla mucho más y más en este mundo de oscuridad. ¿Quién eres? ¿Cuál de estas personas eres? ¿Eres de los que aman o eres de aquellos que dicen que están en la luz? Pero te preguntarás, ¿cómo puedes evidenciar esto en tu propia vida? Y ahí nos sirven estas aplicaciones. Como hemos expuesto, el amor bíblico es una acción, es activo, no se fundamenta en un sentimiento, se fundamenta en la obra de Cristo. Y por lo tanto esto nos capacita para vivir ese amor en nuestras vidas. Tal vez muchos de los que están aquí esta mañana pueden decir: pastor, excelente, yo no odio a mis hermanos, es más, yo no tengo ningún problema con ninguna persona. Es posible que tal vez con tus labios no estés diciendo que odies a tus hermanos, pero recuerda, el amor y esta nueva cualidad que ha adquirido en Cristo es un amor activo. Mi pregunta no es si odias a tus hermanos o estás en altercados con tus hermanos. La pregunta es: ¿los amas? Es diferente no estar en un problema o no odiar o no aborrecer a un hermano, pero ese no es el mandato que tenemos en las Escrituras. Es en el amor que demostramos por nuestros hermanos. ¿Eso qué significa, hermanos? Significa un sacrificio que cada uno de nosotros está dispuesto a hacer. Porque ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano si no conoces a tu hermano? ¿Cómo podrías decir que amas a tu hermano si no sabes sus necesidades? ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano si no tienes tiempo con él, si no lo conoces? Bueno, de manera práctica no se está visibilizando el amor que tú dices tener hacia tus hermanos, porque el amor de Cristo por sus ovejas fue un amor hasta la cruz, fue un amor plena y completamente activo. Y si nosotros hemos conocido al Señor, entonces estamos llamados y habilitados por su obra a amar a nuestros hermanos. Cada vez que yo vea un problema que se empieza a crear en mi corazón, tengo que volver a la cruz de Cristo y recordar cuánto Él me ha perdonado para yo poder perdonar a mis hermanos. En otras palabras, hermanos, si nosotros tenemos esta cualidad del amor, no va a haber una iglesia que esté quieta, va a haber una iglesia que está procurando crecer en esa comunión plena, porque el amor, como ya hemos visto, ¿no? Han debido escuchar ese pasaje en 1 Corintios capítulo 13, que normalmente se lee en alguna boda, quizá, pero el contexto no está hablando de una pareja, el contexto está hablando de una iglesia. ¿Y cómo es ese pasaje? Todo lo sufre, todo lo soporta, ¿no?
y empieza a describir las cualidades de un amor, pero no está hablando específicamente de una pareja, está hablando del amor que debe reflejarse en la congregación. ¿Estás sufriendo por tus hermanos? ¿Estás interesándote por ellos? ¿Activamente estás haciendo todo lo que puedes hacer? Entonces el mundo va a observar que nosotros somos del Señor porque le conocemos. Algunas cosas muy puntuales. A veces hablamos más y escuchamos menos. Pero si quieres conocer a tus hermanos y amarlos en el Señor, escucha más. Crea y desarrolla la habilidad para hacer preguntas de cómo están sus vidas, de tal modo que crezca la compasión en ti y la preocupación por tus hermanos, para que puedas llorar con aquellos que lloran y regocijarte con aquellos que se están regocijando, para llevar las cargas los unos de los otros. Todo eso es posible, hermanos, a la luz de la nueva realidad que ha adquirido este mandamiento en Cristo. Pero si no hay eso en nuestras vidas, o si hemos estado siendo negligentes y pensando que por el hecho de que no tenemos ningún problema con los hermanos, estamos bien, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y hay cosas tan básicas. Yo sé que vivimos en un mundo muy ocupado, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero si realmente amas a alguien, va a tomar tu tiempo, va a tomar tus recursos, va a necesitar tus oraciones, va a necesitar tu amor. Y eso se va a evidenciar en cosas tan pequeñas. Pero si no estás conociendo a los hermanos aquí mismo, ¿no? Eso es lo que se pregunta el apóstol Juan una y otra vez. Si tú dices que amas al Señor, pero a tu hermano que está a tu lado no lo amas, y no está diciendo que lo odies, pero está diciendo no lo conoces, no te interesas en él, no te preocupas por sus necesidades físicas o espirituales, no sabes cómo está su andar con el Señor, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? A Él, a quien no lo has visto, cuando tienes a alguien a tu lado que lo ves y que no te interesas por Él. Pero que el Señor nos ayude, porque como hemos dicho, a veces somos como aquellos niños que no sabemos cuáles son las marcas que debemos observar y lo que Dios nos llama a obedecer, no porque nosotros podamos en nuestros propios esfuerzos, sino como una realidad de lo que Cristo ha hecho. Ese es el resultado entonces de que ahora le conocemos. Entonces el mundo va a ver que es el amor manifestado dentro de nuestra iglesia local. Vamos a orar para finalizar. Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, suplicándote que nos ayudes, que nos des de tu gracia para amar a nuestros hermanos. Perdónanos porque muchas veces hemos sido negligentes ante este deber, ante este santo deber. Realmente para aquellos que no te conocen es algo imposible de hacer, pero para aquellos que han probado de la gracia, para aquellos que han conocido un amor profundo, incondicional, hasta la cruz, Señor, perdónanos por no reflejar tu amor. Perdónanos por olvidar predicarnos el evangelio a nosotros mismos y guardar rencor, cuando en realidad tú no dejaste ninguno de nuestros pecados sobre nosotros para que nosotros entonces llevásemos la culpa de eso, sino que lo tomaste todo en la cruz y lo destruiste para siempre. Nos has rescatado, Señor, por gracia, y por esa misma gracia nosotros también queremos reflejar tu amor hacia nuestros hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, y que brille, Señor, la luz de tu evangelio en nuestras vidas, y que seamos nosotros los que tomen los pasos, la iniciativa, como tú lo has hecho con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.